Bueno, esta historia se desarrolla a las cercanías de aquí donde yo me encuentro. En realidad sucedió en la ciudad de Guadalajara y la persona que comparte la experiencia nos menciona que si bien no son al 100% creyentes de los temas sobrenaturales, esta serie de eventos que sucedieron hace poco tiempo les hizo dudar sobre la existencia de esta clase pues de imaginación, seres, no lo sé. Al final vamos a llegar a algunas conclusiones. Esta persona nos menciona que lamentablemente por un accidente automovilístico falleció su esposo, perdón, falleció su esposo. Y en ese fallecimiento hagan de cuenta que ellos tenían dos pequeñitos. Sí, ya se imaginarán, ellos se querían bastante, se querían muchísimo. Y en esta pérdida pues fue algo pues verdaderamente horripilante, esta cuestión de la pérdida. Este dato es muy importante, porque al final van a ver qué es lo que sucede. Cuando esta chica pierde a su esposo, entra en una profunda depresión y afortunadamente contaba con el apoyo de sus padres y algunos de sus hermanos. Cuando pues en los primeros días ella comienza a aislarse, ya no sale a trabajar, que cabe mencionar, ella trabajaba por gusto, porque no tenía la necesidad de, pues de buscar dinero, porque su esposo se lo proporcionaba, que incluso afortunadamente después del fallecimiento de su esposo, una serie de seguros cubrieron toda la cuestión de sus gastos, tanto de ella como de sus hijos, e incluso también sus suegros estuvieron muy al pendiente de ellos. O sea, ellos tenían una casa donde vivir, ellos no les faltaba la comida, etcétera. O sea, si bien no eran cuestiones millonarias, pues mal no les fue con esa pérdida. Así que pues esta deja de trabajar, deja de acercarse a estos, pues esta labor que hacía más que nada por gusto, y cabe mencionar, pues era una labor bastante loable, bastante bonita, donde menciona cierta asociación donde ella iba como voluntaria y pues le daban por ahí una pequeña aportación. A ella le gustaba bastante esta clase de servicio, podríamos decir. Yo lo veo más acercado a lo que es un servicio. Cuando pasan algunos meses, esta en su depresión no le estaba poniendo la atención debida a sus hijos. Y ya se imaginarán, siempre acostada, sin comer, sus hijos se quejaban porque no comían, y diversidad de cosas que yo creo que son bastante normales, ¿no? En un caso así. Cuando su mamá de esta chica se empieza a dar cuenta de que la situación se estaba desbordando un poco, o sea, donde los niños ya no tenían la misma atención, ya no los estaba llevando a la escuela, ella ya estaba demasiado flaca, fue donde intentó intervenir la señora y afortunadamente ingresó en el momento debido. La mamá jamás había sido este tipo de señoras que se metían en las relaciones y platicaban, o sea, no se entrometían, en pocas palabras. Este, y cuando la señora ingresa a esa casa, se da cuenta de que el ambiente era mucho más de lo que se podía observar en ese espacio. O sea, no solamente era un ambiente pues de tristeza, se sentía algo bastante extraño. Cuando a esta chica la empiezan a atender con un psiquiatra, dice que tuvo que acudir con psicólogos y psiquiatras, la situación pues no fue nada favorable. O sea, fue una situación bastante complicada porque el objetivo era que saliera, ¿no? Pues dice que se la pasaba totalmente dormida. Se la pasaba toda depresiva todavía. O sea, pero era más que nada por su actitud, no era por la cuestión de los medicamentos. O según eso es lo que ella menciona. Cuando en una ocasión se encontraba su mamá ahí cuidando a los niños y ésta se encontraba en su habitación totalmente dormida, en pleno día,
Ellos tenían en su habitación pues aire acondicionado. Ella decía que tenía la costumbre de que cuando se iba a dormir, encendía el aire acondicionado. O sea, que lo ponía bastante frío. Era algo muy común. Cuando esta se acuesta, dice que pues antes de eso pues había tomado unas pastillas y dice que tiene un sueño bastante peculiar o bastante raro, donde alguien con los rasgos bastante parecidos a los de su fallecido esposo, llegaba y se acostaba a un lado de su cama, que era una cama bastante grande. Y que ahí se acostaba y que esta persona hablaba y que le decía, no te preocupes, de ahora en adelante yo los voy a estar acompañando, no te sientas sola, etcétera, etcétera, etcétera. Como si fuese un sueño. Y que esta en determinado momento, cuando voltea hacia el lado izquierdo de su cama, puede observar cómo está hundido el colchón. Que el colchón ese tenía esa característica, que era un colchón especial como para evitar dolores en la espalda, y se veía cómo se formaba pues, el cuerpo de una persona, que ella pudo observar eso, y al principio dijo, ay, como que es mi imaginación, como que son las medicinas, no lo sé. A la par, su propia madre ingresa a la habitación donde ella se encontraba con todos los niños. Cuando se pasa, la señora muy alarmada, se pasa así como que con los niños, así como que exaltada. Y esta le dice, ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué te metes así? No pasa nada, mija, no pasa nada. Solamente que los niños te querían ver y quería observar que los niños pues pues no se sintieran intranquilos porque pues duraste mucho tiempo dormida. O sea, la señora estaba inventando cosas. No le quiso decir la verdad. Pasa un poco más de tiempo. Y cuando esta señora, la mamá de esta chica, comienza a tener cierta mejora, de hecho me suenan algunas historias que al rato vamos a platicar, dice que las mejoras, o sea, el estado de ánimo comienza a mejorar porque esta clase de sueños donde observaba a su esposo, que le hablaba y le decía, no te preocupes, todo esto va a estar bien, voy a estar al pendiente, yo te voy a estar acompañando, siguieron siendo bastante recurrentes, pero cada vez aumentaban en intensidad y en manifestación. ¿Y a qué me refiero con eso? Por darles un ejemplo. ¿Sabes qué? No te preocupes, el día de hoy el carro estará listo para que puedas salir y ir a comprar tal cosa y tal cosa para que les des a los niños. Y está muy interesante esta parte. ¿Por qué? Ellos tenían sus vehículos, tenían una zona donde estacionaban todos los carros, y que a veces ella, cuando se despertaba, encontraba que la camioneta donde ella se movía para hacer las compras estaba justamente a la entrada de la casa. Y decía, caray, pues ¿por qué está el carro ahí? Que el lugar donde ellos vivían, si bien era una zona bastante pues decente como para vivir, no solían dejar los vehículos afuera porque tenían les robaban cosas, en pocas palabras. Así que se le hizo bastante extraño y se acercaba con su mamá y le decía, mamá, ¿tú moviste la camioneta o por qué está ahí el carro? Y le decía, no, mija, yo no moví nada. Tú sabes que yo no me gusta tocar tus cosas y mucho menos vehículos. Así que no, a lo mejor tú los moviste y no te diste cuenta. Que ella consideró esa posibilidad. Que bajo los efectos de estos medicamentos, ella de forma inconsciente se salía y acomodaba los vehículos. Pero ¿dónde está lo más interesante o lo adicional? Que los niños se acercaban directamente a su cama, y estos pues ya tenían ciertas costumbres donde ya no necesitaban mucho ni de su abuela ni de ella para poder cambiarse. Ellos solitos se bañaban, ellos solitos se cambiaban, y que justamente en esa ocasión donde le había dicho esta manifestación de su esposo,
que ahí iba a estar todo preparado para que se fueran a hacer ciertas cosas o ciertas compras, los niños llegaron directamente a su habitación y le dijeron lo mismo. ¿Sabes qué, mamá? Ahorita acabamos de hablar con nuestro amigo y nos dijo que tú nos ibas a llevar a X parte. Y ahí fue donde dice ella, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo pasó eso? Yo no les dije nada a mis hijos. Va a hacer esta serie de compras y todo lo que tenía que hacer con los niños. Y les repito, ella comienza a tener ciertas mejoras. O sea, los tratamientos, el acudir con los médicos, como que comienzan a tener ciertos efectos positivos. Pero ¿dónde creo que está lo más importante? Yo creo que donde está lo más importante en este caso es que el levantamiento de ánimo no fue por todos los tratamientos que estaba recibiendo. Era por la clase de manifestaciones que estaba recibiendo en su propia casa, donde ella creía que su propio esposo se le estaba manifestando y estaba justamente donde estaba ella. Al paso del tiempo se da cuenta de que su propia madre estaba muy deteriorada. O sea, ella mejoraba, pero su mamá ya estaba muy desgastada. Ya se veía ojerosa, se le veía la piel de otro color, totalmente pálida. A veces cuando estaba cuidando a los niños, la señora se quedaba dormida. Y cabe mencionar, la señora no era muy grande, como para que digan, no, es que pues ya la gente grande se duerme solita. No, en este caso pues no era el ejemplo como para que sucediera esto. Cuando se acerca con su madre para cuestionarle, oye mamá, ¿te sientes bien? Si quieres, ya vete a descansar a tu casa, yo ya me siento mucho mejor, ya me puedo hacer cargo de mis hijos. Y la señora le contestaba, no, yo no te puedo dejar aquí sola, pues yo tengo que estar al pendiente de ti. Sí, porque me preocupan los niños, tú estás sola, la casa está muy grande como para que tú estés aquí abandonada, y de hecho había pensado en que tu padre también viniera pues a acompañarme, o te molesta que estemos aquí. Y la chica le dice, no, ¿cómo crees? Solamente decía porque te veo bastante mal, necesitas descansar, yo ya me siento bien. La señora rechaza todo esto, pero esta chica ya tenía muchas sospechas de qué era lo que sucedía con su propia madre. Esta serie de manifestaciones en sueños como que ya eran un poco más predecibles para ella. O sea, ella creía que esta serie de manifestaciones ya no se iban a acabar. Porque así durmiera de día, en la tarde, en la mañana, en la noche, siempre soñaba lo mismo. Que esta serie de manifestaciones que se parecía muy, pero muchísimo a su fallecido esposo, siempre se presentaban, siempre. ¿Dónde es donde pondría yo el mayor énfasis a este caso? Siempre que habían las manifestaciones, los niños tenían un testimonio nuevo. Ya cuando empieza a soltar un poquito la ayuda de su mamá, empieza a darse cuenta de que una serie de comportamientos por parte de sus hijos eran bastante extraños, bastante raros. Y ella, como estuvo desconectada de lo que fue pues, el cuidado de sus propios hijos, pues no sabía cómo iban ellos. O sea, no sabían qué onda en la escuela, cómo se estaban comportando, qué era lo que estaba sucediendo. Y aquí es donde viene lo bueno. Cuando le pide a la mamá que descansara por lo menos una semana y ya no fuera a su casa, por obvias razones, ella se tenía que hacer cargo de llevarlos a la escuela, de ver la cuestión de sus tareas, sus calificaciones y muchas cosas más. Cuando empieza a revisar las tareas de sus propios hijos, se comienza a dar cuenta de que muchas de las cosas que escribían en sus libretas ni siquiera eran la tarea. Eran palabras sin orden, palabras donde decían groserías, palabras donde decían
cosas fuera de lugar, donde insultaban, donde blasfemaban presuntamente. Y cuando se acerca con ellos, así ya un poco más íntimamente, les dice, a ver muchachos, a lo mejor ustedes están jugando, pero yo no entiendo este juego. ¿Por qué están escribiendo todo eso en sus libretas de la escuela? Eso no se hace. Y allí es donde sueltan parte de, pues, de lo que se trata esta historia. Y empiezan a decir los dos juntos. Es que nuestro amigo imaginario, o sea, nuestro amigo X, o sea, no dijeron imaginario, nuestro amigo X, nos dice que escribamos eso, porque tenemos que escribirlo. Y ahí es donde dice ella, ¿cómo? ¿Quién es ese? No, pues un amiguito con el que jugamos, aquí viene a la casa. Cuando tú te duermes es cuando viene a visitarnos. De hecho, la abuela también ya lo vio. Y ahí se saca de onda. Cuando se va a la escuela para ver cuál era la situación de los niños, se encuentra con la sorpresa de que los niños habían sido expulsados en varias ocasiones. ¿Por qué razón? Habían sido, habían tenido algunas actitudes bastante deplorables. ¿Cómo qué? Como que molestaban a algunas niñas, como que hacían cosas como si fuesen adultos, pero lastimaban a otros niños, obviamente a forma de bullying. Y toda esta serie de situaciones conllevaron a que los expulsaran, a que bajaran sus calificaciones y sucedieran muchos eventos más. Los profesores ya no podían ni verlos. O sea, ya les caían mal a los profesores, que es entendible. Y cuando se encuentra con toda esa situación, dice, pues qué carajos está pasando, ¿por qué está sucediendo eso? O sea, ya no necesitaba de sus padres como para cuidar a los niños, o sea, porque ella se encontraba un poco más repuesta, ya estaba más animada, ya no necesitaba tantos medicamentos, pero le llamó bastante la atención que haya sucedido todo esto en el trayecto de tiempo donde ella estuvo depresiva. Así que va a la casa de su mamá y le dice, mamá, a ver, yo sé que estabas haciendo lo que tú podías porque pues no son tus hijos, son tus nietos y que yo estaba bastante mal, pero me gustaría que me explicaras qué fue lo que sucedió con estos niños. ¿Por qué dicen que están platicando con un amigo imaginario? ¿Por qué escriben todo eso en las libretas? ¿Viste algo? ¿En algún momento sucedió algo? ¿Qué puedes decirme? Cuando le dice eso a la señora comienza a llorar y le empieza a decir, ¿sabes qué, mija? Es que vas a creer que estoy loca, pero en varias ocasiones me tocó observar que cuando tú te dormías, algo se acercaba a los niños. Los niños por su cuenta, o sea, por cuenta propia, se iban a una esquina de la zona de la sala, comenzaban a jugar, algunos de ellos con videojuegos y el otro pues con juguetes, y los dos decían que estaban jugando con X persona. Y le dieron la descripción. Una persona grande, como si fuese un adulto, que le decía que no iban a estar solos, que siempre iban a estar acompañados, pero que tenían que hacer todo lo que él les dijera. Y ahí les va esta parte, que está muy fea. O sea, esta parte está muy fea. Al final vamos a llegar a ciertas conclusiones. Cuando le dice eso, dice, mamá, pero es que eso es rarísimo, ¿por qué no me dijiste? Dice, pues como te decía, tú estabas totalmente medicada, estabas mal, no te podía preocupar más de lo que ya estabas de mal, ¿verdad? Pero aquí es donde viene la parte fea que les digo. Los niños comienzan a tener esta serie de actitudes negativas, incluso también con la señora, donde a la señora la insultaban, le decían que era una vieja que no servía, o sea, una serie de cosas horribles. Y esta parte es lo que digo es realmente lamentable. Cuando los niños
Fíjense, tenían diversidad de mascotas. Tenían como hámsters, tenían algunos pescaditos. Ellos no tenían permitido tener animales grandes porque la señora era alérgica al pelo de los animales. Entonces no tenían gatos, no tenían perros. Y lo que eran los ratoncitos los tenían allá encerrados en sus habitaciones y no tenían permitido sacarlos porque pues también era alérgica la señora. ¿Con qué se encontró la abuela? Se encontró a estos muchachos que estaban utilizando algunos artículos de cocina y agarraron a los hámsters y les hicieron una serie de cosas bastante feas, donde le sacaron todo lo que tenían dentro, los animalitos. O sea, feo, una cosa realmente horripilante. Que la señora, cuando se encuentra con esa serie de cosas, lo único que se le ocurrió a la señora fue decirle a los niños que eso era un pecado, así, nada más, que eso era un pecado, que por qué lo habían hecho, que los animales se tienen que respetar. Y los dos contestaron al unísono: nuestro amigo nos dijo que lo hiciéramos, porque si no lo hacíamos, eso te iba a pasar a ti. Imagínense. Entonces, cuando escucha todo esto, la señora ya estaba totalmente intranquila. Imagínense escuchar algo como eso por parte de unos niños. Cuando la señora ya estaba al límite, o sea que afortunadamente fue cuando su hija, la persona que comparte la experiencia, ya estaba un poco más repuesta, ya estaba más animada, ya estaba mucho mejor. Pues afortunadamente se pudo retirar. La señora ya estaba al límite. O sea, ya estaba al límite y no se sentía en capacidad de decirle a su hija, pues, ¿sabes qué? Nos está sucediendo todo esto. Cuando le explica todo eso, se queda totalmente sorprendida y preocupada. Porque recordemos, ella también tenía esta serie de manifestaciones que tenían que ver con un ser que era muy parecido a su esposo. Entonces está extraño. Cuando sucede todo esto, ¿qué es lo primero que hacen algunas personas como para solucionar esta serie de manifestaciones? Obviamente buscan la ayuda espiritual que está más cercana a ellos. Buscan a un sacerdote que estaba, no era un sacerdote, era un pastor que estaba muy cercano ahí a la zona donde ellos vivían. Ellos mencionan que estaba me dijo el nombre de la iglesia, se me fue el nombre, perdón. Una iglesia cristiana donde pues ellos nunca se habían involucrado, sin embargo, como pues estaba urgida de algunas respuestas a todo lo que sucedía, pues acudió ahí, sin ser parte de esa iglesia. Entonces esta se acerca, llega con sus hijos, y cuando llega con todos con los muchachitos y con su mamá era la última que iba en esa visita. Inmediatamente el pastor le dice: usted tiene algo detrás de usted, o sea, algo la viene siguiendo. Y ella pues empieza a reír y dice: ¿de qué me estás hablando? Usted trae algo, por eso vino para acá, ¿o me equivoco? Y le contesta, así que todavía, fíjense, todo lo que le había pasado, y estaba muy escéptica. Sí, me pasó algo, pero pues, ¿qué me estás diciendo? Y le dice: no, a ver, pásate para acá. La empieza a pasar los niños. Los niños, en cuanto pasan a esta iglesia, podríamos decir, se empiezan a poner distintos. Se comienzan a comportar de formas raras. Y ella comienza a observar estos comportamientos de sus hijos, y lo único que se digna hacer es decirle: tranquilícense. Porque decía que como que querían pelear entre ellos, como que gritaban a ratos, o sea, raro. Cuando los pasa, la única que no podía pasar era la abuela.
Y cuando le dice a la señora, pásese señora, dice, no, 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 yo mejor aquí los espero, yo no me puedo pasar. Y se quedó solamente ahí pasmada. Algo observó. Cuando los pasan ahí a una... Ellos, recordemos que ellos no tienen altares, tienen como un ambón o algo para dar sus discursos, su palabra, no sé. Y cuando estaban ahí intentando platicar con todos ellos que habían llegado, comienzan una serie de manifestaciones bastante impresionantes. Digo impresionantes porque ese fue el testimonio, ¿eh? O sea, algo increíble que muy pocas personas podrían afirmar que suceden. Esta señora dice que de un momento a otro, uno de sus hijos comienza a hablar en una serie de lenguas o decía una serie de cosas bastante raras. O sea, en otro idioma. Y que cuando comienza a hablar de esa forma, el otro muchacho parecía que contestaba a esta serie de oraciones. Y ella no entendía qué era lo que sucedía. Cuando empiezan pues obviamente pues parecían poseídos, comienzan a hacer una serie de exorcismos, podríamos decir. Los niños comienzan a nombrar al supuesto amigo imaginario. Pero era un nombre muy raro, que la verdad no me supieron ni decir. Un nombre muy extraño. Que cuando intentaban repetir el nombre, las personas que estaban haciendo esta serie de ritos, no lo podían pronunciar bien, porque estaba rarísimo el nombre. Y decían, tú, fulano de tal, y se equivocaban, porque el nombre era extraño. Tú no perteneces aquí, estas almas no te pertenecen, debes de salir de aquí. Y cuando le sucede eso a los niños, esta señora dice que entra en una serie tiene una serie de visiones, pero era como un trance, donde comienza a observar aquella sombra que se acostaba a un lado de ella, que tenía la cara de su esposo. Pero que comienza a observar. Observa que este espectro estaba a un lado de sus hijos como si los estuviese tomando de la mano. Pero cuando lo ve, de repente la cara se le empieza a distorsionar hasta convertirse como en un garabato, pero un garabato demasiado horrible, muy feo, demasiado horripilante. Y que cuando la observaba ella, estaba con la cara agachada, pero la miraba como con odio. Como diciendo, pues ya me estás observando como verdaderamente soy. Y que cuando observa eso, ahí sí ya se asustó, pero no podía despertar de esta... yo creo que era muy similar a lo que podría ser una subida del muerto o algo por el estilo. Así que cuando ve eso, no, ya estaba, o sea, estaba fuera de sí, estaba bastante asustada. Y cuando ve que los niños seguían con esta serie de manifestaciones donde decían cosas en otras lenguas, mencionaban al supuesto amigo imaginario, ellos comienzan a decir palabras que ya eran pues mucho más graves, mucho, mucho más graves. ¿Cómo qué? Recordemos que fue lo que le hicieron pues, a sus mascotas. O sea que los mandaron al cielo de los animalitos. Pues en parte de sus palabras que se les podían entender, en muchas de estas, los niños decían que ahora quien seguían eran fulanito de tal y fulanito de tal. Que la señora, obviamente por estar, al estar al pendiente de quiénes eran con quién se involucraban en la escuela, se pudo dar cuenta de que eran los nombres de algunos de sus compañeros de salón. Y no sé si me entendieron, pero decían que les iban a hacer lo mismo que a los animalitos. O sea, ya estaban teniendo una serie de pensamientos como intrusivos,
pero ya para dañar realmente. Algo real. Y la señora ya estaba muy asustada. Cuando los pastores estaban ahí, seguían con todo esto, uno de ellos dice pues que los niños tenían que ser bautizados. Que bueno, cabe mencionar, ellos pertenecían a la religión católica y estos eran cristianos, los pastores que se encontraban ahí en ese lugar. Y ellos le mencionaron a la señora que era la única forma de pues sacar a sus niños pues, de esa posesión, o no sé cómo llamarlo. Y la señora pues pues con ese temor, con esa preocupación, le dice: haga lo que tenga que hacer, no me importa, pero ya no quiero que mis hijos estén así. Y no dejaba de ver a esa sombra, a ese espectro que estaba allá a un lado de ellos. Cuando les comienza a decir a ellos que estaba un espectro justamente enfrente de ellos y que los estaba tocando, pues ellos no observaban nada claramente. Y cuando empiezan como a intentar nombrar nuevamente esta cosa, este ser, ella nuevamente cae como en este trance. Ella se pierde, o sea, pierde el conocimiento. Y cuando pierde el conocimiento, pues no sabe qué es lo que sucedió. Lo único que recuerda, que bueno, esto puede que tenga una explicación, que lo único que recuerda es que estaba totalmente cansada, con la ropa rasgada, hizo sus necesidades en su propia ropa, o sea que no tuvo control de su cuerpo durante quién sabe cuánto tiempo, que estaba orinada, estaba hecha del baño, o sea, una cosa fea, que nunca le había pasado, jamás le había pasado. Y se despierta así, totalmente adolorida, totalmente ida, no supo qué fue lo que sucedió. Cuando observa a esos niños, estaban como inconscientes en el piso, como si estuviesen dormidos, y pues los pastores seguían como orando, como rezando. Y ella, ya cuando comienza a reaccionar, su mamá se acerca hacia donde estaban ellos y empieza también a auxiliarnos. Cuando por fin ellos ya se sentían un poquito mejor, que los niños reaccionan, que ella reacciona al 100%, se da cuenta de que sus hijos ya se estaban comportando distinto, como ellos eran. O sea, ya el comportamiento no era tan a la defensiva como últimamente lo hacían. Y sí vio un cambio total. Entonces, cuando lo sientan, cuando a ella la llevan a un baño que estaba por ahí cercano, le dan ropa para que pudiese cambiarse, porque recordemos que hizo todas sus necesidades ahí en esta liberación, si lo podríamos llamar así. Cuando regresa, se dice que regresa pues muy exhausta, casi no podía caminar. Y cuando se sienta en una de esas sillas que estaban enfrente de decía que era como un teatro o algo similar, pero era una iglesia cristiana, les empieza a preguntar: oiga, la verdad es que pues a mí me sucedió esto hace algunos meses. Yo observaba esta sombra que se parecía mucho a mi esposo. Cuando se empieza a presentar, yo empiezo a mejorar bastante la cuestión de mi depresión, pero a mis hijos le comenzaron a suceder pues esto y esto y esto, o sea, todo el testimonio que dio su madre. Y la mamá lo confirma porque ahí se encontraba. Y cuando les dice eso a estas personas, ellos muy seguros de lo que habían enfrentado, le dicen: ¿sabes qué? Eso que se te presentaba no era tu esposo, no era un fantasma, era una entidad bastante acercado a lo que podría ser un demonio. Entonces, aquí es donde viene la parte extraña. Ahorita vamos a platicarlo. Cuando estaban ahí platicando de toda esta situación, ya no se volvió a suscitar ningún evento. Pero la señora, la mamá de esta chica, comienza a tener una serie de afectaciones, donde comienza a tener
mareos, se empieza como a desmayar, se empieza a poner bastante mal y la señora terminó hospitalizada. Muy posiblemente yo creo que fue una casualidad de observar pues todo lo que sucedió con sus nietos y con su hija. Así que pues la señora cae al hospital. Pero antes de irse, las personas que habían hecho esta serie de liberaciones le dieron muchas advertencias. Le dijeron a ella, ¿sabes qué? Tenemos que ir a tu casa para hacer una bendición especial ahí en ese lugar donde tú vives, porque muy posiblemente tú llamaste a esto. Con tu depresión, tú lo llamaste. O sea, te sentías tan sola, tan abandonada por esta situación que te sucedió de tu esposo, que estabas tan abierta a que se presentara cualquier cosa, que se te presentó una entidad demoníaca. Entonces tenemos que hacer una liberación del espacio donde tú te encuentras, porque si no, la cosa puede agravarse. Entonces quedaron en ese acuerdo de que tenían que ir al lugar, y cuando hacen la bendición del lugar, esta señora, bueno, quien nos pasa la historia, dice que no la dejaron pasar y que los niños tenían que estar afuera con ella. Dice que podría casi jurar que cuando se pasaron a la habitación principal, que era la que pertenecía a ella y a su pareja, cuando empiezan a bendecir y a utilizar unos libros como para hacer esa liberación, empieza a escuchar unos gritos muy similares a los que sería su esposo. Decía, era su voz que decía, no los dejes hacer eso, no dejes que me vaya. O sea, como si esta entidad le estuviese manipulando para que les dijera a ellos que mejor se fueran. O sea, algo increíble, algo muy interesante. Aquí es donde viene una parte que yo digo, está rara porque yo no le encuentro ningún significado o no le encontraría el origen. Pero recordemos que el esposo falleció en circunstancias pues, bastante lamentables en un accidente automovilístico. Uno de los pastores que estaban acompañando para esta liberación en este lugar mencionaron que este accidente no fue una casualidad, que por alguna razón esta manifestación demoníaca fue la que provocó aquel accidente y que por esa razón o por diversas situaciones tomó esta entidad la forma de su esposo, porque sabía que era la forma de ingresar a su casa y era la forma de que pudiesen alimentarlo. Y de ahí no me dijo mucho, pero como que entiendo más o menos el punto a que se refieren, porque ya hemos tenido distintas historias o distintos testimonios de algunos que dicen que también tuvieron una serie de manifestaciones de cosas que no eran sus familiares. O sea, no eran espíritus, no eran almas, como comúnmente pues hay en muchas historias. Yo a la conclusión que llegué es que en realidad sí hubo una manifestación importante que tiene que ver con entidades densas o demoníacas. No entiendo por qué hubo esa conexión con ellos con el accidente. Muy seguramente se involucraron en algo extraño, su esposo hizo algo o algo por el estilo. Lo que sí me queda claro es que si ella, en esta manifestación que tenía en su casa, observaba a su esposo y a ella le gustaba esa manifestación de su esposo, así le dijera solamente cosas positivas porque era lo que le decía, ella lo estaba alimentando. Ella le estaba poniendo toda la atención del mundo como para que pudiese seguir ahí. Y aparte los niños también estaban poniendo muchísima atención porque nadie estaba teniendo cuidado de qué era lo que estaban haciendo. Para mí tiene sentido eso, o creo que así pudo haber sido. Así que cuando comienza a analizar todo con mayor frialdad, empieza a buscar algunas otras explicaciones porque no se quedó tranquila, pues llega a la conclusión de que sí, o sea, estas manifestaciones que hubo fueron por un demonio.
que algo estuvo ahí directamente manipulando a sus hijos para que hicieran todas aquellas atrocidades. Simplemente. Imagínense que los animalitos, yo digo que todos los animalitos tienen el igual valor, ¿no? Todos son valiosos. Pero imagínense que esos animalitos fuesen perros o gatos. ¿Cómo hubiese quedado la casa por lo que hicieron estos niños? Por órdenes de esta entidad. ¿Y qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiese sucedido si los niños no hubiesen sido intervenidos antes de hacer lo que les ordenaron que hicieran? Porque recordemos, les estaban diciendo a los niños que les hicieran cosas horribles a sus compañeritos de la escuela.